Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy es 6 de septiembre del 2023. Acabamos de recibir una noticia muy desagradable en que hay una declaración del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien dice que el colapso climático está amenazando al mundo. Todo esto debido al calentamiento global, a la falta de cuidado del medio ambiente, a una serie de actividades naturales que van en contra de la conservación de este mundo en que vivimos. Es preocupante realmente, pero quizá preocupante también sea el calentamiento político y desastroso que existe en el Perú, a una de las actividades más importantes a la que debería abocarse es a la educación, está actuando precisamente en que la educación caiga cada vez más a sus niveles más bajos. Recientemente el Congreso acaba de aprobar una ley mediante la cual de acuerdo a lo que dice en la nota, el Congreso aprobó el retorno a la carrera pública magisterial de cerca de 14,000 docentes interinos cesados en 2014 por no haber aprobado el examen que de rigor deben dar para asumir este importante cargo de la docencia. Entonces, ante esta situación, ayer lo vimos justamente en una entrevista, que la ministra de Educación decía que no estaban de acuerdo con dicha ley y que posiblemente irían, cuando aprueben por insistencia en el Congreso, irían hasta las instancias más altas para oponerse a esta ley. Pero como sabemos, el siguiente paso sería el Tribunal Constitucional, que los congresistas, sabiendo quiénes están allí, quiénes van a apoyar, seguirán adelante con su idea. Entonces, frente a esta situación, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, según él, por orden de la presidenta Boluarte, había ordenado que le pidan su renuncia a la ministra de Educación, justamente por haber declarado de esa manera en contra de la ley, que va contra la educación, que va contra todo lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, sin dejar de lado lo que hicieron los anteriores congresistas con la SUNEDU. Ahora son con los maestros que no no aprueban el examen. Entonces, en contra de la meritocracia, en contra de la calidad educativa, el Congreso ha actuado de esa manera, que realmente nos preocupa. Este será nuestro tema de siempre, que seguiremos insistiendo porque la educación logre un mejoramiento total. Me acuerdo cuando estudiaba en la primaria de niño, en aquel pueblito humilde llamado Guayán, Guarmey, Ancash, Perú. Tenía profesores que llegaban todas las mañanas bien internaditos, pulcros, bien preparados. Claro que no habían las ayudas audiovisuales que hoy tienen los estudiantes en todos los colegios, empezando por la laptops, empezando por otras técnicas audiovisuales, etc. No teníamos eso. Yo creo que con las justas teníamos un cuadernito, un lápiz, el librito Coquito,
es la enciclopedia Bruño y otros libros que escasamente se encontraban. Pero lo importante era que el maestro, como don Lizardo Visitación Espada, don Teófilo del Castillo, don Onofre Anaya, Diodoro Rodríguez y muchos más, habían egresado de la Escuela Normal de Tingua, una escuela en el departamento de Ancash en aquella oportunidad. Era la primera escuela que formaba docentes de calidad. Luego vendrían muchas ya universidades en Lima que se dedicarían a la carrera, a enseñar a maestros, a forjar y a titular a los maestros que realmente tenían vocación. Entonces, frente a esta situación, que hoy la educación debe estar mejor que hace 40, 50 años atrás, está empeorando. No podemos llegar a esta situación. Me decía mi nuera, que es una gran profesora, que realmente va vestida muy pulcramente, está muy preparada, aprueba todos los exámenes para ascender. Es decir, profesores o profesoras de este nivel hay muy pocos en el Perú. La mayoría son improvisados. No sabemos cuando va a las clases es un profesor o es un ciudadano cualquiera que viene de la calle. No se merecen el respeto necesario de parte de los alumnos. No atienden las clases bien porque no hay la motivación respectiva, pero que en el fondo todo esto se debe pues a las políticas actuales que se vienen dando. No podemos seguir en este plan. Tenemos que apoyar a la educación en todos los campos. Lamentablemente este gobierno incapaz, que dicen que hoy día va a cambiar algunos ministros, por supuesto la ministra de Educación está en primer nivel, porque según dicen que el Congreso les habría llamado reclamando por qué su ministra está en contra de nuestra ley. Claro, esa ley propuesta inclusive por una congresista llamada Katy Ugarte, quien no aprobó 7 veces, en 7 oportunidades, el examen que se exigía para ser un docente nombrado, titulado y estando bien en sus condiciones de ser una buena educadora. ¿Qué podemos esperar de ese Congreso, donde en la mayoría, si le someten a una prueba en su misma carrera o profesión que tienen, no van a rendir? Yo no sé cómo salieron con profesiones, aunque la mayoría pues no, ni siquiera tiene profesión alguna. ¿Cómo esperar una buena ley de esos congresistas? Tenemos que actuar. Si es posible, tendré que organizar a los peruanos en el extranjero para hacer nuestra propuesta concreta y ayuda para que la educación retome un rumbo correcto para el desarrollo del país. Entonces, ojalá que no solamente cambien a la ministra de Educación, que no se merecía, sino cambien a la ministra de Agricultura también, quien propone utilizar vinagre y sal en lugar de limón. Una locura. ¿Qué pasa con el ministro del Interior, el ministro de Defensa? Tranquilamente están muriendo soldados, policías en el Braille y en otros lugares, y que la misma delincuencia sigue incrementándose en todas las ciudades, especialmente Lima. Entonces, ¿qué pasa con los ministros del Interior, de Justicia y demás? Que es un gabinete que ya está cansado, que ha demostrado ser inepto,
debe cambiarse, empezando desde el primer ministro, quien quiere imponer sus ideas, quien quiere gobernar, dominar a la presidenta y hacer lo que el Congreso les indique. Amigos, tenemos mucho por hacer. Camino se hace al caminar, dijo algún pensamiento. Hay que trabajar, hay que caminar. Hasta el día de mañana.